Hola, bienvenidos a Presencia, Palabra y Vida. Mi nombre es Guillermo Llanos. Hoy me gustaría compartir contigo algunos pensamientos y bueno, me viene a la mente algo que estuve leyendo hace poco. Hay un autor que se llama Tomás Halik y él comenta que él estaba caminando por las calles de Praga y de pronto se para frente a la estación del metro y en las paredes del metro había escrito Jesús es la respuesta. Ustedes saben, ¿no? Esas frases que se colocan a veces con un sentido evangelístico, que quiere llamar la atención de la gente, que la gente responda, ¿verdad? Que la gente se pregunte muchas cosas. Pero lo interesante es que él dice que al lado de esa pregunta había una expresión que decía, ¿y cuál es la pregunta? Es decir, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y fue interesante, ¿no? Porque tal vez nosotros no nos hemos preguntado eso, ¿no? Si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y realmente no sabemos cuál es la pregunta, o tal vez no sea una sola pregunta, tal vez sean muchas preguntas, ¿verdad? Que la gente trae o que nosotros traemos. Por ejemplo, preguntas como que si Dios existe, ¿quién es Dios? Yo por lo menos en muchos momentos en mi vida yo he tenido esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios, por ejemplo? ¿Dios será alguien con quien yo puedo relacionarme? ¿Será alguien que pueda tener algún vínculo conmigo? Y un poquito más allá, Dios será alguien incluso no solamente con quien yo pueda relacionarme, sino alguien con quien yo puedo tener intimidad, es decir, un poco más adentro todavía, poder tener alguna intimidad con Él. Eso en cuanto a Dios, pero tal vez hay muchas preguntas que están dentro de nosotros, ¿no? Preguntas como, ¿para qué estamos aquí? Si hay algún sentido, si hay algún propósito. Y pueden haber infinidad de preguntas, tantas preguntas como personas hay sobre la faz de la tierra, ¿no? Y nosotros a través de Presencia, Palabra y Vida estamos en la búsqueda de buscadores, ¿no? Y yo por lo menos, yo me considero un buscador de Dios. Y tal vez tú no te has catalogado como un buscador de Dios. Tal vez tú dices, yo estoy tratando de buscar respuestas a muchas preguntas que yo tengo. Tal vez estás buscando como respuestas a preguntas existenciales sin tener como referente a Dios. No lo sé. Pero este espacio, lo que se busca a través de este espacio es que podamos juntos caminar en ese proceso, ¿verdad? De tratar de buscar respuestas, aunque tal vez no encontremos las respuestas a las interrogantes que muchas veces tenemos, ¿no? Hoy me gustaría compartir una historia que está en uno de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, acerca de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Escritura que Jesús de Nazaret estaba entrando a la ciudad de Jericó y estaba cruzando toda la ciudad. Y mientras él caminaba, dice que había un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era el jefe de los cobradores de impuestos de Jericó. Y dice la Escritura que este hombre, a causa de la multitud, él no podía ver a Jesús porque él quería ver, dice ahí, ¿no? Fíjate, no dice que él quería ver a Jesús, dice que él quería ver quién era Jesús. Entonces Zaqueo se adelanta y busca un árbol que estaba por ahí, un árbol frondoso, un árbol de higuera, porque Jesús iba a pasar por ahí. Y dice que él se subió entonces en ese árbol y cuando Jesús estaba pasando por ahí se detiene y lo ve que Zaqueo está arriba y al mirarlo le dice, Zaqueo, baja prisa, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa, ¿no? Y dice que Zaqueo bajó rápido, muy contento, lo recibe en su casa, pero la gente comienza a murmurar y se molestó a la gente porque decían, ¿cómo se va a alojar en la casa de un pecador? Y dice la palabra, pues la Escritura, que cuando Zaqueo está allá en su casa y está Jesús y está otra gente, entonces Zaqueo dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a aquellos a quienes yo le he defraudado le voy a devolver 4 veces más lo que yo le quité. Y Jesús inmediatamente se para y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque Zaqueo también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero comenzar por esa última frase, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque realmente una de las características de Jesús es que Él era un buscador
de hombres y de mujeres también. Y nosotros decimos, bueno, nosotros somos buscadores de Dios, ¿verdad? Nos caracterizamos porque estamos en una búsqueda. Pero realmente quien nos busca es Jesús, ¿no? Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Porque Zaqueo era un hombre no solamente que estaba perdido, como lo pudiéramos estar tú o yo en algún momento de nuestras vidas, sino que Zaqueo era alguien que no pertenecía a. ¿A qué me refiero con eso? Por ser un cobrador de impuestos, y no solamente eso, ser un jefe de cobradores de impuestos, él era una persona que era rechazada y execrada por la sociedad de su tiempo. No era bien visto. Dice que en ese tiempo lo que eran los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos estaban como dentro del mismo paquete y eran los que no podían ni siquiera entrar a una sinagoga. Una sinagoga era el lugar, vamos a decir, de religión, el lugar de culto, el lugar donde se escuchaba la palabra de Dios, y ellos no podían entrar porque estaban etiquetados y tenían una X y no les permitían. Fíjense, entonces él era rechazado por la sociedad, era rechazado por la religión, y aunque él tenía mucha riqueza, sin embargo era un hombre infeliz. Pero qué interesante, porque dice la Escritura que él quería ver quién era Jesús, y por eso que él se adelante se sube a ese árbol. Es decir, eso me remite a mí a que en el fondo en Zaqueo había una pregunta: ¿quién era Jesús? Es decir, ¿será que Jesús es alguien a quien yo puedo escuchar? ¿Será que yo le puedo importar a alguien como Jesús? ¿Será que lo que Jesús está enseñando es algo que pudiera cambiar mi vida, algo que me pudiera interesar? Porque en el fondo, Zaqueo era un buscador. El interés de Zaqueo me hace ver de que él era un buscador. Solo que él estaba a los márgenes, es decir, él no pertenecía ni a la religión establecida, ni era bien visto por la sociedad. Pero aunque estaba a los márgenes, él era un buscador. Y lo interesante es que Jesús de Nazaret sabía quién era Zaqueo, porque cuando él le dice que se baje del árbol, lo llama por su nombre. Le dice Zaqueo. A lo mejor él se enteró antes quién era Zaqueo. Podríamos decir que alguien le puede haber dicho. Lo más probable es que nadie le dijo a Jesús quién era Zaqueo. Pero Jesús sí sabía quién era Zaqueo. ¿Por qué? Porque la característica principal de Jesús era buscar lo que se había perdido. Pero en este caso particular, buscar a alguien que estaba interesado en conocerlo a él, como era Zaqueo. Jesús comienza a tener entonces un vínculo con Zaqueo. Fíjense qué interesante, porque la narrativa nos indica que incluso Jesús estuvo dispuesto a vivir las consecuencias que podría implicar el quedarse en la casa de Zaqueo, porque la gente comenzó, dice que todos comenzaron a murmurar, todos se molestaron, porque ¿cómo era posible que Jesús se quedara en la casa de un pecador? Qué interesante, porque a pesar de esto, ¿verdad? A pesar de estas murmuraciones y de este rechazo, Jesús estuvo dispuesto a alojarse en la casa de Zaqueo. Jesús estuvo dispuesto a alojarse en la casa de alguien denominado pecador. Y lo interesante es que Jesús, al estar en la casa de Zaqueo y comer con Zaqueo y quedarse con él, dice la palabra que Zaqueo comenzó a tener un cambio en su vida. Cuando él dice que él quería devolver lo que le había quitado a otros y que quería compartir la mitad de sus bienes con los pobres, era porque había un cambio en la vida de Zaqueo. Yo cuando leo este pasaje, yo me pregunto, ¿y qué hizo Jesús para que Zaqueo hiciera ese cambio, ¿no? ¿Qué hizo Jesús realmente? Lo que hizo Jesús fue mirar a Zaqueo, decirle que quería estar en su casa a pesar de lo que los demás puedan decir, porque Jesús estaba buscando a Zaqueo. Y Jesús está buscando en este tiempo a los Zaqueos. Yo también soy un Zaqueo. Tal vez en este tiempo hay muchos otros Zaqueos que, al igual que él, estamos en esa búsqueda de Jesús, o estamos en esa búsqueda de Dios, o estamos en esa búsqueda de propósito y sentido en nuestra vida, pero que tal vez no pertenecemos, ¿verdad? Que tal vez estás al margen como lo estaba Zaqueo. De repente no perteneces a una iglesia, o no perteneces a un ámbito religioso. Puede ser que sí, o puede ser incluso que perteneciendo a un ámbito religioso
a las interrogantes que tienes en tu corazón no le hayas respuesta. Y quiero invitarte pues a este espacio donde podamos tener ese tiempo para poder interrelacionarnos, para que juntos como buscadores y como buscadores de Dios o como buscadores de propósito y sentido, podamos hacer intercambios, podamos vincularnos. Y volviendo a la historia, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El protagonista de la escena, aunque pareciera que es Zaqueo, realmente es Jesús. Porque Jesús es quien vino a buscar a Zaqueo. Y lo interesante es que cuando nosotros somos buscadores, y si estamos buscando, nos vamos a encontrar con aquel que realmente nos está buscando a nosotros. Y esa es la invitación y ese es lo que quiero poner en la palestra en este momento. Que pienses en un momento y te preguntes, ¿será que hay alguien como Jesús que me está buscando a mí? ¿Será que Dios realmente es quien me está buscando a mí? ¿Será que para Dios soy tan importante como lo fue para Zaqueo, el que estaba dispuesto a alzar la mirada y llamarlo por su nombre? O tal vez tú pienses, no, Dios está demasiado alejado de mí y yo ni siquiera lo he visto cercano a mí. Pero si somos buscadores, ten la seguridad de que en algún momento lo vamos a encontrar. Pero tenemos que seguir buscando y seguir buscando. Y que aunque lo encontremos, tenemos que seguir siendo buscadores de Dios. Bueno, para cerrar este tiempo, a mí me gustaría hacer una breve oración. Por ahí leí que alguien dijo que la mayoría de las personas en este mundo oramos. Sea que creamos en Dios o que no creamos, sea que te pertenezcas a una religión determinada o a otra, la gran mayoría de las personas oramos. En algún momento tal vez tú has dicho, Dios mío, si no perteneces a alguna religión, has dicho, Dios mío, ayúdame, ¿no? Entonces quiero que oremos en este momento una breve oración que me gustaría hacer para ya ir cerrando. Gracias Dios por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de tener un espacio para poder compartir, para poder juntos, Señor, caminar en este proceso de búsqueda. Yo quiero darte las gracias porque tú estás buscando los Zaqueos de este tiempo. Y yo quiero mostrarme delante de ti como Zaqueo, porque yo también estoy ahí subido en el árbol, tratando de ver quién eres tú. Y gracias Dios porque tú alzas tus ojos y alzas tu mirada y puedo decir que tú me conoces por mi nombre, como conoces a aquellos que están buscándote por sus nombres, Señor. Y yo quiero poner a cada uno de ellos delante de ti y que ellos, Señor, si están en esa búsqueda de ti, puedan tener la seguridad de que te van a encontrar, porque tú los estás buscando a ellos. Yo quiero darte las gracias en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.